Bienvenidos este lunes a la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de este programa universitario informativo que hacemos desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir haciendo eco de todo ese conocimiento que se genera al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los siguientes minutos estaremos hablando de vacunas, también de inteligencia artificial y nuestra entrevista la dedicaremos al arte contemporáneo. Acompáñanos. El trabajo que la UNAM ha realizado en torno al arte contemporáneo ha marcado sin lugar a dudas la escena de las artes plásticas del país. Se trata de una tarea que ha abarcado la difusión, la documentación, la investigación y bueno, que a su vez promueve la creación, la formación de públicos y también la profesionalización en muy distintas áreas. Sobre esta disciplina de alcance internacional platicamos esta tarde a propósito del nombramiento de nuestra invitada como subdirectora artística del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de España. Estamos hablando de la maestra Amanda de la Garza, quien actualmente se desempeña como directora general de Artes Visuales de nuestra universidad y por supuesto directora del MUAC. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien, Rosa, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por estar aquí. Primero, felicidades por este nombramiento. ¿Qué significa? Ayúdanos para tenerlo en la mira y comenzar esta plática. ¿Qué significa este museo dentro del panorama del arte contemporáneo internacional? Bueno, es un museo muy relevante, está ubicado en Madrid, en España, es un museo nacional, pero además de representar, por supuesto, en sus colecciones al arte, la historia del arte en España, ha tenido o ha sido punta de lanza de exposiciones importantísimas, tanto a nivel histórico como de arte contemporáneo. Es un referente a nivel internacional, justamente de una visión comprensiva de lo que debe hacer un museo, en la parte de coleccionismo público, de investigación, de exhibiciones que marcan pautas y directrices de la historia del arte, pero a nivel global, no nada más en España. Entonces, bueno, pues es para todos quienes trabajamos en museos un referente internacional muy importante. Esto que acabas de decir me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que distingue a un museo de otros? ¿Qué es lo que hace que resalte, que se vuelva un referente no solo en su país, sino a nivel internacional con respecto a cualquier tarea que desempeñe? Bueno, por un lado, la vocación del museo. Eso es algo que destaca o diferencia a unos museos de otros, pero también el alcance, es decir, la importancia que han tenido los proyectos de quienes han dirigido el museo. Es decir, la visión también a futuro que tiene un museo y el programa, no nada más de exhibiciones, sino de colección, que se plantea como un programa de avanzada. Por ejemplo, tienen una colección de arte latinoamericano importante, de archivos de arte latinoamericano y pues eso es un referente en términos de nuestro contexto y de la historia compleja que existe entre España y América Latina. Pues hablemos justamente de estos vínculos y entendamos ahora entonces por qué el MUAC y la UNAM en general se vuelve pues una plataforma para poder llegar a un escenario como este dentro de tu trayectoria profesional. Así es, el MUAC pues cumplió recientemente 15 años, en noviembre del año pasado, y a lo largo de estos 15 años se ha consolidado en la región, pero también a nivel internacional como un referente de un programa de avanzada, un programa que propone una mirada sobre el arte contemporáneo, no nada más de arte latinoamericano, sino a nivel global, que ha trabajado con artistas referenciales del arte contemporáneo, tanto de grandes públicos como de investigación académica, histórica, y eso es algo pues realmente muy trascendente y en ese sentido pues creo que se ha ganado un lugar en la escena del arte contemporáneo a nivel internacional. En América Latina es puntero en su visión de museo y además lo que te contaba, ¿no? Su vocación de museo universitario, en donde también tiene un programa académico muy importante, un programa pedagógico realmente fortalecido y a lo largo de estos años y por supuesto la investigación en los archivos a través de sus colecciones documentales y de la colección también artística y es pues un museo, como decía, universitario, público y todo eso
constituye pues las características que le dan identidad al MUAC, y pues gracias a ese trabajo tanto de la gestión previa con Graciela de la Torre como durante mi gestión, pues han logrado colocar al museo pues como un referente en nuestra región. Por supuesto, todo lo que acabas de mencionar no es cosa menor, pero es importante también mirar a esa historia previa de lo que ha hecho la UNAM con el MUCA con respecto al arte contemporáneo. Y hay una palabra importante que mencionas y que de la que podemos dialogar bastante, que tiene que ver con la visión. Cuéntanos un poquito de estos aportes de la visión que la UNAM ha tenido con respecto a proponer, a crear, pero al mismo tiempo a actuar en el aquí y en el ahora. Bueno, el MUAC se fundó en un momento en donde había un creciente interés y una necesidad importante de que hubiese un museo público de arte contemporáneo. Y en ese sentido la universidad respondió a esta demanda de una comunidad artística, de un cambio digamos, en cómo se estaba produciendo el arte en aquel momento. Entonces, pues en ese sentido, hablando de la visión, la universidad tuvo esta iniciativa visionaria de plantear a la UNAM como la sede de un museo universitario de arte contemporáneo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tenemos el legado anterior de tanto del MUCA Campus como de la Galería Aristos en su momento, que pues conforman los antecedentes en términos de arte para la UNAM, y en ese sentido nosotros pues somos herederas de esa tradición, de alguien tan importante como Helen Escobedo, que condujo junto con otras gestoras posteriores la Dirección de Artes Plásticas, el Centro de Estudios Museológicos, la Dirección después General de Artes Visuales cuando cambió de nombre, y en ese sentido pues ha sido un impulso para el país muy importante lo que ha hecho la UNAM en términos de artes visuales, además de todos los museos que están fuera de Ciudad Universitaria, que forman parte de la Coordinación de Difusión Cultural y que han fortalecido muchísimo, no nada más a la universidad como productora de cultura, en este caso de artes visuales, sino al sistema público de museos a nivel nacional. Es decir, la oferta en términos de artes visuales que conduce la universidad está enclavada en la universidad. Su público principal son los universitarios, sin embargo, sus alcances son a nivel nacional, y a nivel internacional. Y hay otra tarea u otra arista que hay que resaltar, y es que cuando pensamos en arte contemporáneo y en un museo, cuando pensamos en un museo, pensamos en la exhibición, y hay muchas más tareas que fortalecen el entendimiento de lo que ahí se está exhibiendo. Cuéntanos de toda esta parte académica del programa público, pero de todos esos trabajos que se van tejiendo para fortalecer lo que se hace en el día a día, Amanda. Por supuesto, algo que creo que es muy importante es que el MUAC siempre se pensó bajo una visión distinta a la de una sala de exhibiciones. Una sala de exhibiciones, bueno, tiene un programa curatorial o de exhibiciones, y eso es el centro, digamos, de la institución. En el caso del MUAC, desde sus inicios se pensó con una colección artística, que esta colección artística fuera desarrollándose a lo largo de todos estos años, ¿no? Y a futuro. Creciendo siempre, una colección de arte moderno y contemporáneo que, digamos, inicia en 1952 como momento inicial, que es la fundación de Ciudad Universitaria, hasta la actualidad. De tal manera que se pueda trazar este arco histórico entre los antecedentes del arte contemporáneo y el proyecto moderno de Ciudad Universitaria. Por otro lado, los archivos, el Centro de Documentación Arqueya, que es uno de los proyectos emblemáticos del MUAC, que incluye una biblioteca especializada en artes visuales, y por otro lado, también el coleccionismo de archivos de artistas, gestores, espacios culturales, galerías, curadores, museógrafos, museólogos, y esto ha sido pues algo muy importante,
porque se hacen todos los procesos de catalogación, pero también de consulta por parte del público especializado. Y por otro lado, la programación pública es un brazo muy potente del museo, porque la programación pública es el principal vínculo del museo con su público y con la sociedad. Y en ese sentido comprende muchas actividades pedagógicas y de mediación que implica facilitar la conexión entre el público y lo que se exhibe en el MUAC, pero al mismo tiempo implica pensar al museo como un espacio vivo, un espacio social abierto al pensamiento, no nada más a la historia del arte, sino a una confluencia de disciplinas. Entonces tiene una actividad académica enorme con congresos, cátedras extraordinarias, cursos académicos, seminarios, diplomados, en fin, tiene una actividad diaria enorme con líneas de investigación que no solo tienen que ver con las exposiciones, y eso es algo que forma parte de una visión mucho más amplia de un museo, y es muy satisfactorio pensar que el MUAC ha logrado eso. Cuéntanos de tu visión, de tu intervención con respecto al trabajo que se ha hecho principalmente durante los últimos 4 años, que fue cuando llegaste a la Dirección de Artes Visuales y a la dirección del MUAC. ¿Cuál fue tu visión y esos principales intereses, preocupaciones, inquietudes al estar en este lugar? Por supuesto, para mí era muy importante también dar continuidad a todo lo que se había trabajado a lo largo de 10 años de existencia, que era, pues, implicó el lanzamiento del museo, su puesta en marcha como un museo profesional, etcétera. Pero por otro lado, para mí la visión más importante, que tiene que ver con las preguntas contemporáneas que se hacen en los museos de arte, es pensar el museo como un espacio social. Esa es la visión que considero más importante que logré aportar en estos 4 años, y que el equipo pues me acompañó en esta visión, ¿no? Justamente lo que te planteaba sobre los programas públicos, y seguir llevando a cabo exposiciones de nivel internacional, ¿no? Que nos abran la visión sobre lo que se produce en términos de arte en el mundo, que eso se venía haciendo, pero digamos que continuamos con esa perspectiva. Por otro lado, a mí me tocó la pandemia, claro, como directora, entonces el lanzamiento del programa digital, la modernización también de ciertos aspectos digitales en el museo, también un proyecto importante de infraestructura que va a haber este año. En fin, creo que en ese sentido el consolidar y continuar la colección de diseño que se fundó en 2018, ¿no? La colección de diseño moderno y contemporáneo. Ahora, por ejemplo, como directora de artes visuales, ya no en el MUAC, pero el cambio de vocación del ECO, ¿no? Que ahora va a incorporar diseño, arte y arquitectura, ¿no? Es decir, y en la conformación del programa Arte UNAM, que Arte UNAM se dedica a desarrollar actividades de artes visuales en los campis, en las escuelas nacionales fuera de la Ciudad de México. ¿Cómo toda esta experiencia en la práctica, pero también toda tu formación, estudiaste antropología social, sociología, eres también historiadora, curadora de arte, cómo todo esto te ha permitido o ha contribuido para ocupar este cargo en el Museo Reina Sofía? Pues yo creo que esta formación prácticamente interdisciplinaria lo que me ha permitido es tener una visión más amplia de las funciones del museo. Es decir, por supuesto, soy una apasionada de la historia del arte, de los archivos, de la curaduría, que fue mi profesión durante muchísimos años, y la pasión por el arte en general. Pero por otro lado, la formación en ciencias sociales me hizo tener mucho más claro cuáles son las tareas de un museo universitario público, que para mí son, y de arte contemporáneo, las 3 características que definen las acciones que debe llevar el MUAC y las obligaciones y compromisos que tiene el MUAC con la universidad y con la sociedad. ¿Cómo trasladas esto a lo que sucede en España? ¿Cuáles son las tareas de esta subdirección y cómo se dio un poco el proceso, entendiendo que por supuesto se toma en cuenta tu trayectoria, pero se califica o se identifica también un perfil específico para este cargo? Bueno, como se sabe públicamente, se trata de un concurso público
en donde en España es común que las direcciones de los museos públicos y los puestos de alta dirección se concursen mediante convocatorias públicas y hay pues una serie de procesos y es muy formal. En este caso son anónimos el listado de los nombres de quienes concursan, ¿no? Y en las diferentes etapas del proceso. Y en ese sentido, bueno, pues este puesto, que es la subdirección artística del Museo Reina Sofía, implica un conjunto de actividades transversales en el museo, ¿no? El Reina Sofía en ese sentido tiene un parecido con el MUAC en términos de que no solamente su centro está en las exposiciones, sino en un radio de acción amplísimo que implica investigación académica, relación con universidades, un archivo muy grande, una biblioteca también muy amplia de investigación y bueno, toda una serie de actividades y líneas de trabajo en la parte de programación pública, además de una colección sumamente importante. Y creo que de los indicadores de que una persona que proviene de un contexto como América Latina, de un museo universitario, haya sido elegida para este puesto de subdirección, habla de ratificar un interés en la región, pero también de los procesos que están viviendo muchos museos europeos de preguntarse sobre su propia historia en términos de la historia colonial, ¿no? Por un lado, de cómo podemos repensar las instituciones. Con esto quisiera terminar porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuál es, digamos, el futuro? ¿Hacia dónde va este camino? ¿Hacia dónde avanza esta expresión que siempre está en constante transformación, como es el arte contemporáneo? Porque es lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, que habla, por supuesto, de las inquietudes personales, pero habla mucho de lo que está sucediendo en términos sociales también. Bueno, el arte contemporáneo, como bien lo menciona Rosa, está en constante transformación y responde a un contexto, a una historia, ¿no? A referentes que provienen de la historia del arte, pero también como mencionaba, del contexto social, político de una época. Entonces, en ese sentido, la función del Museo de Arte Contemporáneo es acompañar el presente, el pasado y el futuro de estas prácticas, lo cual no es tarea fácil, pero sumamente interesante porque siempre hay algo que los artistas y las artistas tienen para ofrecer al público, para hacernos reflexionar, cuestionarnos, incluso incomodarnos a veces con las preguntas, con la forma en que se aproximan a los temas y en ese sentido, pues la tarea, como decía, de un museo de arte contemporáneo es acompañar esas prácticas y lograr que el público conecte y profundice sobre lo que los y las artistas están planteando. Pues que este nuevo nombramiento, que este nuevo cargo te traiga así muchos retos y muchas preguntas y respuestas para compartir principalmente con las comunidades de España, pero que seguramente esos diálogos se extenderán de alguna manera a lo que sucede con el arte contemporáneo en México y en la UNAM. Hay novedades para el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, nuevas exposiciones que debemos visitar durante los próximos días. Y pues la invitación está hecha a visitar el MUAC. Amanda, muchísimas gracias y muchas felicidades por este logro. Te quedas durante todo este mes al frente de la Dirección General de Artes Visuales y también al frente del MUAC. Amanda de la Garza, mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias, y seguiremos, por supuesto, estas conversaciones en torno al arte contemporáneo. Y ahora en otro tema, la Secretaría General de la UNAM, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, presentan la convocatoria para el Premio al Talento del Bachiller Universitario 2024. Se trata de un reconocimiento para estudiantes de preparatoria y CCH de la UNAM que hayan destacado en investigación científica o humanística, creación artística, protección al medio ambiente y práctica deportiva. Para inscribir a los candidatos se debe presentar una carta que describa y compruebe las aportaciones en cualquiera de las categorías y bueno, debe estar emitida por un titular académico. La fecha límite de este registro es el 3 de mayo a través de la página que aparece en nuestra pantalla. ¿Con qué frecuencia, qué tipo de biológicos y cuántas veces es recomendable recibir la vacuna contra COVID-19? Estas y otras preguntas las resuelve enseguida el doctor Carlos Rosales. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Varias personas del público nos han preguntado,
¿Es bueno vacunarse más veces contra la COVID-19? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y justo recientemente apareció un artículo en la prestigiosa revista científica médica The Lancet sobre un caso de un individuo de 62 años en Alemania que en un periodo de 29 meses, 2 años y medio aproximadamente, se aplicó la vacuna contra el SARS-CoV-2 en 217 veces. Este caso de supervacunación o hiperinmunización se revisó y se comparó su estado inmunológico contra un grupo control de personas que habían recibido solo 3 dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Se encontró que en este individuo había ligeramente una mayor cantidad de anticuerpos contra el virus. También había un poco más de células T específicas contra el virus. Sin embargo, las citocinas que estas células producen, que son las sustancias que regulan la respuesta inmunológica, no eran diferentes ni en calidad ni en cantidad. Entonces, una hipervacunación no tiene efectos secundarios negativos, lo cual es bueno, pero tampoco modifica la respuesta inmunológica ni para bien ni para mal. Por tanto, vacunarse muchas veces no tiene ninguna ventaja. Lo que sí se deriva de estos estudios es que si usted ya recibió la vacunación, un refuerzo aproximadamente un año después de su última dosis sería bueno. Lo que se recomienda es que la dosis de refuerzo sea con una de las vacunas de nueva generación para poder estimular adecuadamente su sistema inmunológico contra las nuevas cepas del virus. Gracias. Hasta luego. La comprensión de la inteligencia artificial desde una perspectiva filosófica es el tema de la siguiente entrega de UNAM Global TV, que nos invita a pensar desde varios ámbitos estas herramientas tecnológicas. El debate sobre la inteligencia artificial ha sido un debate no solo entre quienes trabajan en el campo de la computación y de la ingeniería lingüística, sino también con el campo filosófico. Tenemos que comprenderla, tenemos no solo espantarnos o fascinarnos, sino entender y entender críticamente a nivel ético, a nivel científico, ¿sí? Y a nivel de las relaciones, del uso de la tecnología. Todo esto implica estar pensando, pero creo que el reto principal es saber lo que son estas tecnologías, su potencial. Porque las consecuencias que puede tener son, en este momento, impredecibles, pero que sabemos que así como se pueden aprovechar para el bien, se pueden aprovechar para el mal. Es necesario empezar una discusión acerca de la regulación de la investigación y en general del desarrollo de la inteligencia artificial. Es una labor en parte del filósofo que tiene que ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo y hacerse las preguntas incómodas. ¿Dónde están? ¿Cómo las estamos usando? Darnos cuenta que ya están en todos lados, darnos cuenta que cosas muy cotidianas ya implican estar usando todas esas tecnologías. Una de las discusiones más importantes que deben de desarrollarse a partir de ahora alrededor de la inteligencia artificial, curiosamente no tiene que ser sobre la inteligencia artificial, sino sobre el hombre. Es necesario entonces empezar a pensar qué nos va a diferenciar de esas máquinas. ¿Qué nos va a diferenciar de máquinas que sean capaces de percibir, por ejemplo, y de discriminar la percepción? ¿Qué idea del hombre vamos a tener, digamos, en este nuevo horizonte de máquinas que harán o imitarán o reproducirán o representarán las propias facultades cognitivas del ser humano?
Muchísimo que explorar todavía en torno a estos temas. Y con este tema terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas, que nos permite llegar a un público más amplio. Les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde y los invitamos a que lo sigan haciendo a lo largo de la semana, y también los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios para que sigamos haciendo juntos este programa universitario. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Adiós.